permanentemente, ¿no? Pero la más grande es en septiembre. Pero parte de su ingreso con relación a las actividades Caínco-Cao, digamos, es la feria exposición, que será un problema desde la perspectiva de qué tipo de planeta vamos a tener, cómo va a manejarse nuestro metro cuadrado, cómo vamos a relacionarnos de aquí en más y cómo vamos a cumplir ese precepto de disgregación en vez de congregación. Complejo, ¿no? Muy, muy complejo. Bueno, pero entiendo que Caínco ha venido trabajando, más allá de que juntamente con la gobernación y con un esfuerzo propio también han hecho el tema solidario. Yo quiero hablar directamente de lo técnico y si las medidas del gobierno en este momento, que entiendo un muy alto número de asociados, las esperan y conforme van pasando los días y uno va analizando, se va dando cuenta de que no son una solución, son una pequeña bocanada de oxígeno que al fin de cuentas vas a tener que devolver el oxígeno en algún momento, etcétera. Hay varias aristas. Por eso es que estamos en contacto con el presidente de Caínco, Fernando Hurtado, y le agradecemos mucho por atendernos. Gracias, Fernando, por atendernos en esta mañana, para saber la posición institucional de Caínco en torno a las medidas adoptadas a través de los decretos y un plan, entiendo, de reactivación, habida cuenta de que en este momento hay gente técnica dentro del gabinete, el caso de Parada, el caso de Díaz, el caso de Willy Rojo, y además con cercanía hacia el empresariado. Vienen en realidad del empresariado, salvo Parada, que siempre ha estado en la cosa política. Pero en todo este marco, ¿cuál es la visión de ustedes, Fernando? Muy buen día, te agradezco. Hola, Gary. Primero, gracias por la invitación. Viendo primero a la pregunta de las medidas, nosotros desde el inicio hemos dicho que las medidas van en buena dirección, la dirección es la correcta, pero les falta profundidad, les falta contundencia a las medidas. Te doy ejemplo. Las medidas iniciales que sacó el gobierno fueron diferimiento de pago de crédito, diferimiento de impuestos, diferimiento de algunas cargas sociales, y esas fueron las primeras que salieron. El problema con esa fue que, por eso decimos falta profundidad, fueron solo hasta mayo. Entonces, si nosotros vemos que ya prácticamente marzo y abril son meses perdidos, las empresas todas tienen que guardar, es decir, previsionar los pagos de los impuestos, y al final, ¿qué haces con esos meses que tuviste un ingreso por debajo del 75% de lo normal? Y tenés que pagar, además del sueldo, tenés que previsionar el pago de impuestos y eso no lo podés hacer. Entonces, lo que veníamos pidiendo nosotros es que esos diferimientos y ese oxígeno que se le dé por el lado de los diferimientos sea por lo menos hasta fin de año. Sea algo importante para que cuando volvamos y nos encontremos con ese nuevo normal que vos decís, que es muy cierto, hay un nuevo normal y no sabemos cómo se va a comportar los distintos rubros, sobre todo los que tienen mayor exposición al COVID, esa incertidumbre te empieza a decir, puchi, ¿qué hago? Sigo con la empresa, la cierro, le pago a los empleados, saco funcionarios, los dejo, les pago la mitad. Empieza a haber una incertidumbre bastante grande de qué es lo que tenés que hacer. Entonces, el problema de fondo, yo te escuchaba que decía, has hablado con muchos sectores. En esta emergencia, Gary, el problema de fondo es la falta de liquidez, la falta de tener plata en los bolsillos, no solo de las empresas, sino también en el sector informal y de la gente. Al final todos estamos de alguna manera conectados, y si la gente no tiene plata para comprar, ¿qué haces con tu oferta también? ¿No? Entonces, por eso es que decimos, mucha gente critica las transferencias, es decir, los bonos, en esta etapa de emergencia. Nosotros creemos que son favorables, si no, ¿con qué come la gente? La gente que vive del día a día, más allá de los problemas estructurales que hubiesen causado que tengas que sacar bonos. Pero todos los países lo están haciendo, y el problema de fondo, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo, es la falta de liquidez en este periodo de emergencia. Y ahí paso al siguiente paquete de medidas que vino, que son las líneas de crédito que vienen desde un fondo con el Banco Central, el Banco de Desarrollo Productivo
el sistema financiero, donde son créditos blandos para justamente inyectar liquidez a las empresas. Y si yo tengo un problema de pago de planilla, presento mi registro al empleador y accedo a un crédito para pago de planillas que creemos que todavía tiene que profundizarse más. Y el otro crédito que es para capital de operaciones. Los dos tienen condiciones diferentes que todavía no se han llegado a reglamentar al 100% y solamente conocemos lo que ha dicho la presidenta. El primero, que es para el salario, que son 18 meses con un periodo de gracia de 6 meses donde no pagás ni intereses ni capital. Y eso es bueno, porque te permite acceder a esa plata, que son 2 salarios mínimos, y por lo menos oxigenar, y esa plata tiene que salir, entrar y salir. Lo peor que puede suceder es que esa plata se quede en las cajas o de los bancos o de las empresas. Y el segundo crédito, que es el de capital de operaciones, que es a 5 años y es un año de gracia. Entonces, el fondo para ese crédito de capital de operaciones son aproximadamente 1.500 millones de bolivianos, que también la idea es que se puede inyectar liquidez a las empresas, se puede inyectar dinero, y ese dinero sirva para que no se interrumpa la cadena de pago, es decir, si alguien tiene un contrato con vos por publicidad, por ejemplo, que te pague el contrato porque ya tuvo algún ingreso y es parte de la operación que tienen de su publicidad, etcétera, y no se rompa esa cadena de pago. Y por otro lado, permite también que esa plata pueda salir por medio de los empleados y puedan pagar a sus empleados. Entonces, el tema de fondo, Gary, es inyectar liquidez. Seguimos insistiendo, le falta profundidad. Van en la dirección correcta, sí, porque van a la idea de inyectarle liquidez a la economía, de inyectarle plata a la economía, pero le falta contundencia. No hemos escuchado hablar de las empresas más grandes, por ejemplo, y las empresas más grandes también están con problemas. Hemos llegado hasta las empresas medianas. Y el otro problema es qué tan rápido las vamos a instrumentar, las propuestas o las políticas. Qué tan rápido vas a operativizar estos nuevos créditos blandos que están saliendo, ¿no? Esperamos que ya la semana que viene el sector financiero lo tenga claro, las empresas tengan claro cuáles son los requisitos, que son distintos a los de ir a requerir un crédito común y corriente. Tienen que ser requisitos distintos porque le vas a estar dando plata a empresas que en condiciones normales no son sujetas a crédito, porque tienen problemas de flujo. Entonces, estos son condiciones distintas que se tienen que reglamentar, y tan pronto se reglamenten, obviamente ya empezás a inyectarle plata a la economía. Pero todavía, Gary, nuestra percepción es que vamos en la dirección correcta, pero todavía se tiene que profundizar mucho más. Ahora, estas medidas, estas políticas que son de salvataje prácticamente, absolutamente necesarias y que, como vos bien decís, habría que profundizarse más, y entiendo que ahí el concurso de los actores puede ser importante para, desde la expresión de las necesidades, buscar las soluciones necesarias. Uno puede conectar esta política estas políticas de salvataje a una política económica para afrontar lo que viene una vez, no sé, en 3, 4, 5, 6 meses, lo que dure, superada esta crisis sanitaria del planeta. Es decir, puede haber un hilo conductor desde aquí para entrar a una política económica que pueda marcar el rumbo o el nuevo rumbo de la economía, desde las costumbres, de todo lo que tiene que cambiar. Sin duda, sin duda. A ver, lo primero, para ponerlo en analogía, Gary, ahorita, si vos querés, la economía está en cuidados intensivos con un paro cardíaco. Y lo que tenemos que hacer es ver cómo lo sacamos del paro cardíaco. Para sacarlo del paro cardíaco no vas a llamar a un comité de médicos, ¿no? Para ver a ver qué hacemos, ¿no? Son acciones rápidas y son acciones contundentes. Ya después viene, una vez saliste de ese cuadro y ya se está normalizando tu situación, empezás a pensar, bueno, ¿cómo hago para que este paciente ya, en lugar de seguir en terapia intensiva, lo mandemos a pie y de aquí a poco pueda retomar sus actividades normales? Y ahí vienen estas otras medidas que vos decís, pero es en una siguiente etapa. Ahorita estamos en un modo de supervivencia, ¿ya? Y ese modo de supervivencia es que te dice que tenés que tomar acciones rápidas
de inyectarle plata, y esa es la acción más rápida que todos los países han hecho, es metámosle plata a la economía. Usemos los recursos y las cosas que ya tenemos, los instrumentos que ya tenemos, y con eso metámosle plata a la economía, que haya circulando. Ahora, cuando vayamos a una etapa ya de vamos a empezar a levantar, nosotros hemos hecho varias encuestas con distintas empresas de distintos sectores, y la proyección, estoy hablando de proyección de las empresas, estiman que van a sobrevivir esta crisis, va hasta de aquí a de 12 a 18 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que en las condiciones actuales, la recuperación de las empresas de distintos rubros recién se estaría viendo de aquí a 12 a 18 meses para llegar a niveles de antes de cuando empezamos la crisis del coronavirus. ¿Ya? O sea, enero, febrero, de aquí a 12 a 18 meses vamos a estar más o menos igual que enero, febrero de este año. Entonces, ahí es donde tienen que empezar a venir políticas de incentivo que hagan que salgamos de ese cuadro y nos recuperemos lo más rápido posible. Y esto tiene que ver con ya qué hacemos para que las empresas puedan rebotarlo, qué hacemos para atraer inversión, que lo que necesitamos es plata, qué hacemos para meter políticas que permitan a los productores exportar de una manera mucho más rápida. No nos olvidemos que el mundo entero está con problemas, ¿no? Y como decías vos, han bajado tanto los precios de las materias primas que uno de los ingresos más fuertes que tenía el país se cae, y vas a necesitar buscar divisas por otro lado. Y las divisas las conseguís por medio de las exportaciones. Entonces tenés que dar condiciones a todos aquellos que van a exportar, y que esa diversificación de lo que antes se llamaban productos no tradicionales, ahora se vuelvan productos tradicionales de exportación. Entonces hay que buscar políticas que reaviven, tienen que ser esas políticas algunas transversales y otras más sectoriales, para reavivar sectores que tienen mucho potencial, como el sector textil, por ejemplo, que venía muy deprimido desde hace muchos años. Entonces, hay política, una de ellas que se tiene que empezar a hablar ya desde mediados de este año, en la segunda mitad del año, dependiendo de cómo vaya el tema epidemiológico y qué tan rápido salgamos de esta cuarentena selectiva que estimo que van a haber después, es cómo se reactiva, cómo hacer que las empresas, que sea más fácil, por ejemplo, hacer una empresa, cómo hacer que sea más fácil pagar impuestos. Fíjate, Gary, uno de los problemas más serios que tenemos en esta etapa es cómo llegamos a tanta gente en la informalidad. Porque esa gente no está bancarizada, porque esa gente no tiene cuentas, no tiene NIF, no tiene nada, están ahí, pero no están registradas de alguna forma más allá del TEGIP. Entonces, esto es una oportunidad para bajarle la vara a tanta empresa formal, es decir, bajarle los requerimientos a ser formal, para que empecemos a meter a tantas microempresas que están en la informalidad, y todos puedan aportar también para que crezcamos todos juntos y el consumo empiece a crecer. Entonces tenemos que atacar dos fuentes. La primera, o tres, perdón. La primera es cómo hacemos a corto plazo de que empiecen a llegar más divisas con los precios de las materias primas deprimidos, y eso es con exportaciones. La segunda, cómo hacemos que el consumo interno se dinamice nuevamente. Y aparte de ese consumo interno lo tenés desde las transferencias, pero eso es temporal. Tenés que generar mucho más empleo. Y para eso viene la tercera, que es cómo hacer que la inversión privada empiece a crecer. Y para que la inversión privada empiece a crecer, lo que tenés que hacer es darle condiciones que deben venir por políticas públicas. Pero repito, todo esto ya viene en la etapa después de que sacaste al paciente de terapia intensiva, y para sacar al paciente de terapia intensiva tenés que atender tres sectores: la población con transferencia, la micro y pequeña empresa con créditos blandos, y la mediana y gran empresa también con muchos más fondos y créditos blandos para que puedan tener liquidez. Entonces, este es más o menos el panorama que nosotros vemos ver. Fernando, una pregunta más referida a ese post-terapia intensiva. Sin ninguna duda, habíamos hablado hace un momento, yo planteaba algunas preguntas hace un tiempo, y en base a eso el razonamiento nos lleva a suponer que va a ser todo diferente.
Y en esas diferencias, el empresariado privado, por ponerte un ejemplo y que no se malinterprete, sino intentando ver la realidad. Es decir, uno para contratar exige un certificado de antecedentes, por ponerte un ejemplo. Me parece que en este escenario, más allá del certificado de antecedentes, también tendrá que exigirse un certificado de salud para ver si tiene enfermedad de base o no el contratado. Pero además de eso, van a tener los que tienen atención, me explicaba ayer el presidente Azobán, de que el 70% más o menos de las cuestiones en los bancos se hacen a través de las plataformas digitales, pero hay un 30% que todavía acude al banco, que en número es un montón de gente, y ese tema lo van a tener que tratar de alguna manera, que poner una cámara de desinfección en el ingreso, otorgarles medidas de bioseguridad a su personal, no sé. O sea, en toda esta otra parte, entendiendo el espíritu de Caínco, es decir, Caínco en un momento dado se crea en este lado del país porque nadie nos daba nada, entonces había que buscar la forma de hacerlo. Con esa misma premisa, con ese mismo espíritu que me parece no abandona la esencia de Caínco, ¿qué se ha pensado o qué han conversado los asociados a Caínco o ustedes como directiva en torno a esta otra parte que es el tema de la protección al empleado en primer lugar y también a la población en general, que va a sin duda generarle una inversión también al sector privado? Eso se lo puede ver por varios lados, pero hay algo de fondo en todo lo que comentaste, Gary, que creo que la población en general lo tiene distorsionado y se ha generado un nivel de discriminación increíble contra cualquier persona que esté contagiada con el COVID-19. A mí me parece triste ver cómo hay tanta discriminación. ¿Y por qué hablo de la discriminación particularmente? Porque cualquier empresa que tenga, las empresas abran sus puertas y empiece a funcionar, la persona, por más que la contraté y no tenga una enfermedad de base, porque eso puede volverse hasta discriminatorio, pero no importa. Digamos que lo que se ha visto en el mundo es que mucha gente se va a terminar contagiando del COVID, algunos mucho más, con mucho más gravedad que otros. Entonces, si alguien en una empresa se contagia con este virus, eso no, hay protocolos que todos tienen que seguir y son protocolos en los que estamos trabajando nosotros en cuanto a desinfección, en cuanto a control sanitario que tiene que haber en cada uno de los sectores, porque cada rubro funciona de una manera distinta y va a ser un reto muy importante porque el contagio lo podés sacar en cualquier parte, no necesariamente en la oficina, ¿no? Claro. Lo podés traer de cualquier parte del este. Entonces, ¿y qué va a pasar? Y ahí es muy importante hablar de este tema discriminatorio porque no podés vos como empresa, si hay una persona que está contagiada, la detectás, que ya está en su casa, está en cuarentena, está internada y está en observación, no puede sufrir toda la empresa y llevar a la gente a decir, ya no vayan a comprar allá o no se acerquen a esa zona porque hay un contagiado. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener la conciencia de que estas cosas van a suceder y que tenemos que trabajar desde el punto de vista cultural de nuestra gente, de que esto no es algo que haga que todo el mundo salga corriendo. Hay que tener los cuidados y hay que prepararse porque los contagios van a seguir y la idea es irlos controlando. Parte de la cuarentena, seguramente mucha gente lo ha dicho, es aplanar la curva y que no se sature el sistema de salud. Pero más allá de eso, muchas empresas ya están trabajando en cambiar sus modelos de negocio, Gary, porque saben que distintos sectores son los que son mucho más, van a estar mucho más afectados y expuestos al COVID que otros. Te doy un ejemplo sencillo, que lo hablaba, en los restaurantes y hoteles están mucho más vulnerables, son mucho más vulnerables al COVID que, por ejemplo, algunos comercios o el transporte de carga, ¿no? Uh-huh. Entonces,
estos rubros que son mucho más vulnerables y expuestos en términos económicos al COVID deben ir cambiando y ya han ido cambiando sus modelos de negocio para buscar otro tipo de ingresos. Un ejemplo específico, y saliéndome un poco de los restaurantes, que Dios mediante ya pueden empezar a funcionar pronto con el delivery, pero vamos a un tema que poca gente habla, que es el de los gimnasios, ¿no? Los gimnasios ya la gente no va a ir a los gimnasios, Gary, sí, porque te puedes contagiar en los gimnasios y la gente usa cosas sudadas, qué sé yo, hay un montón de cosas ahí. Entonces, ¿cómo están cambiando sus modelos de negocio los mismos gimnasios? Están empezando a alquilar su equipamiento para llevarlos a las casas y que en las casas los puedan usar. Y empezás a tener otras fuentes de ingresos, ¿no? Entonces, lo que va a llevar este tema es que muchas empresas en distintos rubros van a ir cambiando esos modelos de negocio y la forma en que ingresan usando tecnología que ya está disponible y, por otro lado, simplemente cambiando la forma en que tienen los ingresos, ¿no? Pero en general va a haber un nuevo normal en todos los rubros y en todo el mundo, y tenemos que ir adecuando, ¿no? Yo creo que la adecuación va a ser el tema más crítico, porque tenemos que trabajar en esa adecuación por varios frentes. En ese nuevo normal, nosotros tenemos un evento, creo que es además parte del orgullo del éxito de Santa Cruz, de mostrarle al mundo el éxito del modelo económico de Santa Cruz, que es la Feria Exposición. Entiendo que también genera una cantidad importante de recursos ese evento, sumado a la infraestructura que se ha montado ahí, que anualmente, por la cantidad de eventos que se producen desde los distintos grupos que agrupa CAINCO, más los eventos sociales y demás, también genera otro ingreso, entiendo. Pero voy a este hecho que, insisto, está en una etapa, en una fecha muy importante para Santa Cruz, es parte de la agenda social del cruceño, es un montón de cosas la Feria de Exposición, no solamente la exposición de un producto o de varios productos, sino es un montón de cosas que tienen que ver con el ser, es decir, es parte de nuestra agenda, como Carnaval, como Navidad, como Año Nuevo, es la Feria de Exposición. ¿Qué se ha pensado en torno a eso, Fernando? Porque prácticamente con la situación de hoy, ¿no? Va a ser imposible realizarla. No sabemos cómo evolucionaremos hasta septiembre, pero en este momento es imposible realizarla. ¿Qué han pensado? Ahí, esta es una de las cosas más difíciles, ha sido de las cosas más difíciles de conversar en estos días, porque ya muchos eventos que estaban planificados, la feria Sexpo Cruz como fundación, no solamente organiza la feria de septiembre, sino un montón de otras ferias especializadas a lo largo del año. Después también tiene un montón de eventos. El centro de convenciones organiza todo tipo de eventos a lo largo del año. Entonces, toda la estructura de ingresos de Sexpo Cruz, así como de otros centros de convenciones, se viene abajo con una situación como esta. Entonces, la única salida que nosotros tenemos, no hemos pensado, las ferias especializadas que venían a corto plazo se han ido suspendiendo, no digo cancelando, pero suspendiendo, quizás con la esperanza de que se puedan realizar en algún momento del año, y la gran interrogante es esa feria de septiembre. Yo creo que si no tenemos una vacuna hasta entonces, o una luz al final del túnel que quite tanto pánico y tanto miedo al COVID, y además que se tenga un tratamiento eficaz contra este tipo contra este virus, va a ser muy difícil organizar una feria como Expo Cruz en el 2020. Pero hemos estado, no hay una alternativa ahí, Expo Cruz está afiliada al ICA, es una asociación internacional de centros de convenciones, y todo el mundo está en la misma situación, ¿no? Ahorita los predios feriales no están funcionando, muchos de ellos están siendo puestos a disposición para
atender pacientes de menor complejidad con el COVID por un tema de aislamiento. Entonces, eso es un tema que tendremos que ver mientras va evolucionando esta situación, porque más allá de que puedas entrar o no al predio ferial y puedas estar en aglomeraciones de gente, es una feria internacional y hay que ver cómo termina el mundo después de esta crisis, de esta pandemia. Muy bien. Fernando, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de sábado. Cuídate, cuida a los tuyos y vamos a salir de esta cuando salgamos. Lamentablemente, como se dice en el fútbol, hay que ver viendo, lamentablemente, en esta situación. Te agradezco mucho. Así es. Gracias a vos y cuídate también. Un abrazo, un abrazo. Bueno, ahí estaba Fernando Hurtado, presidente de CAINCO, en un diálogo que abarcó varios temas.